Buenas noches, profesora. En esta oportunidad les vamos a explicar sobre el tema de la pintura. La pintura es un producto en forma fluida que se transforma en una película sólida para recubrir el soporte, para protegerlo o decorarlo. La pintura tiene tres componentes que son los pigmentos, el vehículo y los aditivos. Los pigmentos son los encargados de dar color u opacidad. Pueden ser naturales, sintéticos, orgánicos o inorgánicos. El vehículo se compone de vehículo fijo y vehículo volátil. Los vehículos fijos también son llamados aglutinantes o ligantes. Son los encargados de formar la película de la pintura una vez curada, por lo que son los encargados de las propiedades mecánicas y químicas de la pintura. El vehículo volátil también es llamado disolvente, encargado del estado líquido de la pintura. Una de sus propiedades es la evaporación para favorecer un buen secado de la pintura. Y los aditivos se añaden a los componentes principales ya mencionados para modificar las propiedades de la pintura, como aceleradores, dispersantes, antiempalmantes, estabilizadores, espesantes y otros. Gracias. Por lo general, la mayoría de obras de ingeniería requieren de algún tipo de pintura, ya sea para proporcionarle al material de construcción una mayor protección, una protección extra, o simplemente para mejorar su aspecto. Por estas y por otras razones, nosotros vamos a mencionar a lo largo del trabajo por qué es importante conocer más acerca de la pintura. Existen muchos tipos de pintura y en este trabajo nosotros vamos a hablarles de 10, que son la pintura acrílica, pintura al temple, pintura a la cal, pintura anticorrosiva, pintura al silicato, pintura asfáltico-bituminosa, pintura ignífuga, pintura hidrófuga, la pintura al óleo o al aceite y pintura plástica. En primer lugar, como primer tipo de pintura, vamos a hablar sobre la pintura acrílica, que es una pintura que posee un alto contenido de agua y bajo contenido en disolvente. En consecuencia, durante su aplicación y el secado no necesitará demasiada ventilación. Se utiliza en superficies de hierro, acero y sobre la madera, previa aplicación de un sellador sintético. Se puede aplicarse en exteriores o como en interiores, y es destacar su resistencia ante el amarillamiento. Ya. Ahora vamos a hablar sobre la pintura al silicato. Este es otro tipo de pintura al agua compuesta por silicato de potasio y pigmentos minerales que le dan su coloración. Es un buen material apta para exteriores, sobre todo superficies de hormigón, cemento, vidrio y hierro, pero no es apta para el yeso. Puede ser aplicada por brocha, rodillo o pistola. Pintura al temple. Es una pintura barata y de poca calidad. Por este motivo se tiene que aplicar en interiores y en zonas de poco roce. No es lavable ni resistente a la humedad y se puede aplicar con rodillo o brocha. Pintura asfáltica o bituminosa. Se obtiene por la disolución de betún natural o brea de hulla y madera de aceite grasos, benzol, etc. Las superficies revestidas con esta pintura quedan muy brillantes, lográndose un tono mate gracias al negro de humo. Es una de las mejores pinturas protectoras de la oxidación de hierro y su fundición, por su resistencia al agua, conservándose bien en ausencia de luz y enterradas, como las tuberías de agua y gas. Pintura ignífuga. Son pinturas resistentes al calor. Pueden resistir hasta 600 grados centígrados, empleando como pigmento de polvo de hierro de aluminio o granito, y vehículos a base de aceites minerales, que con el calor se queman más o menos y el pigmento se une sólidamente al soporte. Y por último vamos a hablar sobre la pintura hidrófuga, que se denomina así al producto líquido con alto grado de elasticidad. Se basa en derivados bituminosos y resinas sintéticas especiales, es resistente al exterior y absorbe las contracciones y dilataciones provocadas por los movimientos del material base.
Es líquida y aplicable con el pincel, rodillo, etc. Se usa como revestimiento impermeabilizante en azoteas, terrazas, cubiertas de tejado, chimeneas y en general en cualquier superficie exterior en la que se quiera evitar el paso del agua. Pintura anticorrosiva. Son pinturas compuestas por óxido de hierro o silicatos. Se utilizan habitualmente para evitar la corrosión de hierro. Suelen aplicarse en varias manos de protección, acabándose con el barniz. Los principales usos de la pintura en la construcción. La pintura de esmalte. Se usa para recubrir yeso, madera, superficies metálicas. Se convierte en un producto para decorar tanto exteriores como interiores. Pintura al aceite. Este tipo de pintura se utiliza para la madera. Si la pintura es microporosa, permite que el agua no dañe la pintura. La pintura de silicato. Esta pintura es resistente a la alquilinidad y a la intemperie. Se puede utilizar sobre el cemento, sobre el hormigón, pero no en el yeso. Posee una gran adherencia al hierro y al vidrio. Las pinturas impermeabilizantes. Principalmente se usa para zonas de casa, las cuales fueron afectadas por la humedad. Se usa después de haber tratado la humedad. Propiedad de las pinturas. Viscosidad. Propiedad de los fluidos que caracteriza su presencia fluir. Esta es debida al rozamiento entre sus moléculas. En pinturas es una medida de consistencia, aspecto y o fluidez. Adherencia. Se determina con el uso de un dinamómetro y las unidades de medida son el kilogramo por centímetro cuadrado y las libras por pies cuadrados. Poder cubritivo. Es la capacidad de una pintura para ocultar el fondo de una superficie a un determinado espesor seco-húmedo de película del recubrimiento. Flashpoint. Es la medida de inflamabilidad de un producto. Por lo tanto, se refiere a los cuidados que debe tener en su manipulación y en su almacenamiento. El valor del flashpoint se da en grados Celsius, es decir, a menor valor, mayor peligrosidad. Dilución. Esto modifica los valores de viscosidad, peso específico, contenido de sólidos en peso y volumen. Se debe realizar solo si es necesario para una correcta aplicación. Metamerismo. El metamerismo está presente cuando dos objetos lucen iguales bajo una condición de iluminación y diferentes al cambiar la condición de iluminación. Conclusiones y recomendaciones acerca de la pintura. Debe asegurarse de comprar una pintura de calidad, la cual cumpla con las normas técnicas peruanas establecidas. Es importante elegir correctamente la pintura adecuada para el trabajo que se quiera realizar, ya que existen varios tipos de pintura y cada tipo tiene un propósito para el cual ha sido fabricada. Antes de usar cada pintura, es recomendable leer las instrucciones, ya que no todas las pinturas se usan de la misma forma o se preparan igual. No es recomendable mezclar los residuos de diferentes calidades, es decir, si antes ha usado un color de pintura de la cual ha tenido residuos, no es recomendable mezclarlo con la nueva pintura que se vaya a usar o con los residuos nuevos que se vaya a obtener. Y es importante limpiar bien el ambiente donde se vaya a pintar, es decir, la superficie donde usted va a aplicar la pintura, ya que también depende de esto para que la pintura cumpla un buen papel.